Entonces, un saludo entonces a la Jessica, a Leti, a Héctor, a todos. Entonces, estamos con el Ministerio de la Casa Central en Estados Unidos, como siempre, con el Pastor Ronald, y acá en Chile, desde Chile, con Samuel, Oscar y otros más que estamos trabajando para el Ministerio de Bethesda. Entonces, seguimos con la serie Carta a los Efesios, y vamos en el estudio 25. Recordemos que la carta a los Efesios, escrita por Pablo a la iglesia de Éfeso, y, y cuyo gerundio son los Efesios, esa carta que escribió Pablo la escribe a los creyentes. Nunca olvidar ese punto de vista. Por eso, cuando Pablo habla de la gente que no es cristiana, dice específicamente que le está hablando a la gente no cristiana. Pero la carta está dirigida a la gente cristiana. Y hay cosas que dice la carta que son complicadas, porque, porque esas cosas que dice la carta está dirigida a creyentes y que le está hablando de repente como si estuviera hablando a los no creyentes. Entonces, y es porque Pablo está detectando ciertas cosas que no son nada convenientes. Entonces, vamos a leer uno de los versículos más complejos que hay, dentro de los versículos complejos que hay. Y esto es motivo, sobre todo ahora, donde hay tanta ideología de género, donde hay tanta cosa que habla sobre la posición de la mujer y, y todo lo que eso significa. Una cosa tenemos que tener claro: si alguien dignificó a la mujer fue Jesucristo. Él fue el que más le prestó atención, le dio su lugar, cuando permitió que se sentara a aprender con todas las demás personas, cuando María estaba ahí sentada poniendo atención y Marta se enojó, y su hijo, ella está eligiendo lo mejor. Muchas cosas que son actitudes, y tenemos que ir al génesis de las cosas. Eh, Toda la distorsión del hombre en cuanto a tratos es una cosa que Jesús vino a cambiar. Recuérdense que eh, cuando está hablando del divorcio dice, no fue así al principio. Y cuando vamos al Génesis y veamos los propósitos de Dios, vemos que dice la Biblia que el propósito de Dios es generar ayuda idónea, no una sirvienta ni una esclava, ayuda idónea. Entonces todo eso, el ser humano y el corazón del hombre se distorsiona. Además, yo sé que estas palabras que voy a decir ahora son complicadas, pero cuando vino la desobediencia en el Génesis, se tiró sentencia. Y dentro de la sentencia que tiró Dios hacia el hombre que iba a hacer, iba a ganar el pan con sudor de su frente, también dijo que el pecado iba a distorsionar la mente del hombre y iba a subyugar a la mujer, que la mujer iba a estar subyugada por el hombre, producto del pecado, no de un propósito divino. Entonces, leamos un poco. Dice, las casadas, estamos en Efesios 5, 22 al 27, las casadas estén sujetas a su propio marido, como al Señor. Vean eso, eso es importante lo último, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Aquí hay un compromiso. Por favor, vayan viendo las comparaciones, porque dice que la iglesia está sujeta porque la iglesia es salvada por Cristo. Entonces, ahí hay una serie de cosas que nosotros tenemos que rescatar. O sea que aquí usted va leyendo los versículos y usted va entendiendo algo. Entonces dice, las casadas están sujetas a su marido, eh, a su propio marido, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces estamos hablando de cabeza. Y ahí vamos a ver un orden lógico. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido, en todo. Marido, amad a vuestras mujeres, dice, marido, amad a vuestras mujeres. ¿Y qué dice de eso? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esta comparación es súper importante. El amor de Cristo, dice, el punto de comparación del amor de un hombre hacia una mujer es el amor de Cristo, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces veamos, en estos tiempos en que estamos siendo testigos de ideologías que presentan la relación hombre-mujer
en un constante conflicto y buscan establecer privilegios de la mujer sobre el hombre, y en algunos casos esta ideología presenta una visión de un profundo resentimiento hacia el hombre, de tal manera que plantean la muerte al macho o la completa destrucción de lo que llaman patriarcado. Entonces, en estos tiempos donde no se busca dignificar a la mujer, no se busca que la mujer tenga igualdad de derechos y de oportunidades, que fue lo que hacían las primeras feministas, las cuales gozan de todo mi respeto. Mujeres que, luchadoras como a la altura puede ser de Martin Luther King y otras personas más, que, que sacaron adelante. Ahora, hay una cosa que entender. Usted empieza a estudiar la historia y se va a encontrar con un montón de mujeres eh, empresarias, exitosas, por allá por el siglo XVIII. La primera, María Curie, que le costó mucho eh, tener un reconocimiento en el mundo científico. Usted se va a encontrar con mujeres que hicieron inventos. Y a ella les costó tanto como le puede haber costado a un pobre, como le puede haber costado a una persona que no era letrada, como un hombre no letrado. En la vida, uno se encuentra con ciertas oposiciones para tener éxito. Y eso no solamente le costó a la mujer tal vez un poco más, pero hay hombres que eran muy despreciados porque no tenían un trasfondo social o académico. Pero sin embargo, fueron personas que emprendieron, hicieron grandes logros, y a la mayoría de ellos, muchas veces despreciados, no les creyeron, investigaron, se esforzaron, gastaron sus recursos, lo que no tenían. O sea, la dificultad para lograr cosas en este mundo es tan difícil para hombres como para mujeres. Solamente se puede decir que la mujer goza de un peso social más fuerte, y siempre, o sea, no gozó, sino que sufrió un peso social más fuerte. Entonces, pero sí hubieron mujeres que fueron pilotos de aviones, que no les querían dar la oportunidad de pilotear, pero ellas insistieron, baba, y lo lograron. Entonces aquí está ligado dos cosas, no solamente está ligado el, solamente mi condición, sino la perseverancia. Hubieron gente que no tenía ni un recurso, que los bancos no le prestaban para hacer su invento, nada de nada. Ahí trabajando en condiciones paupérrimas y lo lograron. O sea, la situación de adversidad en algunos casos es fuerte. Ahora, ahí usted puede ver el cartelito, dice muerte al macho. La idea es un conflicto artificial. Entonces, en medio de esto, ¿por qué estoy leyendo todo esto? Porque en medio de esta situación que estamos viendo ahora, es lo que vamos a tratar estos textos. Tampoco podemos negar que de tiempos pasados la relación esposo-esposa eh, en muchos casos ha sido abusiva, y para muchas mujeres el tema de tener los mismos derechos que los hombres ante la ley y las mismas oportunidades en lo social y laboral se convirtió en una lucha dura para aquellas mujeres que decidieron desafiar lo establecido, lo que se llama establishment. Hay muchas mujeres que tuvieron éxito en esta lucha sin apelar a tener leyes de privilegio, sino que apelaron a sus méritos, a su talento, a su perseverancia, a su resiliencia, etcétera. O sea, no estaban pidiéndole, muchas mujeres lograron muchas cosas. Ahí está la foto de María Curie, o María Curie, y tiene usted otras mujeres pilotos y una serie de personas empresarias en Estados Unidos que heredaron un negocio y lo tiraron para ahí y lo dejaron mejor que lo dejaron sus padres. Mucha gente que logró mucho éxito. Eh, por ejemplo, una de las vías destacadas está de Coco Chanel, que fue una mujer que se inició en ese negocio de perfume, pero no le fue fácil a ella. Y una serie de otras personas más en la India, en Inglaterra, en todas partes. Entonces, sin apelar a tener privilegios, sino que por sus talentos, por sus méritos, por su verancia, por su resiliencia. Resiliencia, acuérdense que frente a la resiliencia es el no actuar en forma disfuncional frente a hechos que son adversos o trágicos, ¿verdad? Sino que es recuperarse y empezar a salir adelante. Actualmente no se consideran los méritos, sino que se apelan a privilegios por el solo hecho de ser mujer. Se han hecho un discurso por ideología que se autodenominan feministas, algunas cuales han establecido un conflicto artificial entre hombres y mujeres, motivado muchas veces por el resentimiento y no por la búsqueda del real bienestar de la mujer. Hay detrás de esto una serie de poderes que han hecho uso y abuso de la mujer, porque nunca, nunca me voy a olvidar de un momento que estaba con Lucas en el auto allá en República Dominicana,
y estábamos en una campaña de evangelismo y íbamos por la calle y de repente él abrió la ventanilla y le dijo a una persona, te tengo un regalo, y le entregó un tratado. Y él me dijo, al dominicano le gusta que le regalen. O sea, a toda persona le gusta cuando le hablan de regalo. Y a la gente le gusta tener derechos. Y cuando le dicen que es un derecho, porque el aborto no se puede vender como un asesinato, no se puede vender como una, sino como un derecho. Y cuando la gente dice, tú tienes derecho, la gente ama tener derecho. Quiere saber a todos los derechos. Lo que no quiere saber es sus deberes. La gente le gusta tener derecho, pero no quiere saber que esos derechos están ligados a deberes. Y antes en este país había una conciencia muy grande de los derechos y deberes. Ahora solo todo el mundo quiere tener derechos. Entonces, cuando a la mujer le manifiestan que tiene un montón de derechos, pero no le plantean ningún deber, sino un montón de derechos, y tiene derecho, y en esta búsqueda del bienestar, se habla de que tiene derecho a un trato igualitario y por lo tanto si en un lugar hay 10 vacantes, 10 vacantes, 5 son para hombres y 5 son para mujeres. Y tiene que ser así, aunque la vacante para mujer, la vacante que va a ocupar la mujer, no sea apta ni sea una persona buena, pero hay que llenarla con una mujer. Como puede ser al revés, como puede ser que las 10 vacantes, las 10 mejores personas sean todas mujeres, pero hay que poner 5 hombres que a lo mejor son ineficientes porque hay que cumplir con la paridad. No, siempre tiene que buscarse al mejor. Esto debe ser por mérito, lo que se llama meritocracia, que es muy difícil de alcanzar, porque la institución del pituto en este país es muy fuerte y hay gente que ocupa puestos no porque tenga las capacidades ni porque se lo merezca, sino porque tiene a alguien que lo está ayudando. Y eso hace que las cosas no funcionen bien, porque en los puestos, ya sean políticos o ya sean laborales, deberían estar los mejores. Y eso hace que los países crezcan. Entonces, en este ambiente social, los versículos que a continuación vamos a estudiar son incomprensibles e inaceptables para estos movimientos que también se manifiestan contra todo lo que sea Dios y Jesucristo. Ustedes han podido ver por la televisión la quema de iglesia, pancartas insultando al Señor, pancartas insultando, incluso algunas pancartas llegan a ser hasta blasfemas contra el Espíritu. Entonces, muchos de estos movimientos no van a entender lo que vamos a leer ahora. Y no solamente eso, sino que se manifiestan contra todo lo que sea Dios y Jesucristo. Pero la Biblia dice que lo espiritual se ha de discernir espiritualmente y que el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu. Nosotros no le podemos pedir a esas personas que entiendan las cosas espirituales. Y como dice, Satanás se ha levantado para gritar la mente de las personas. Existe en la sociedad que está dominada por esta ideología una siembra mental para poner un profundo rechazo y odio hacia lo que es la iglesia, hacia lo que es, a lo que es Dios. Entonces veamos ahora los versículos. Estos 3 versículos, las casadas estén sujetas a su propio marido, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los estén a sus maridos en todo. Aquí tenemos dos cosas que rescatar. Dice, porque el marido es cabeza. La palabra cabeza y cabeza es orden. Orden, un orden establecido. Vamos. Sujetar, del latín subitiare, poner debajo. Eso es, poner bajo, tal, bajo. Dios es un Dios de orden y siempre lo ha sido. En su reino él ha establecido un orden y jerarquías. Incluso Pablo nos habla que en el reino de las tinieblas también existe un orden jerárquico. Acuérdense que dice que existen principados, potestades, gobernadores. Hay un orden. En, en lo que Dios estableció un orden natural y un orden jerárquico y un orden de talento. A uno les dio, la Biblia establece claramente, el Señor Jesús dice que a uno le dio 5 talentos, a uno le dio 1, a uno le dio 2, y dijo, y hagan lo que tienen que hacer. Y aquel que cumplió bien, el Señor le aumentó los talentos. Pero en la vida, el Señor no entrega recursos a cada uno como Él quiere. Usted podrá considerar que los recursos o sus talentos son pocos, pero lo que tiene, administrarlo bien. Y muchas veces la gente tiene mucho y no lo administra nada. Entonces, Dios es un Dios de orden. Estableció también un orden jerárquico que incluso las tinieblas están sometidas a un orden jerárquico. Otra cosa que debemos tener presente es que el establecimiento del matrimonio
es solo para este mundo, porque Jesucristo nos reveló que en el cielo las personas no se casan ni se dan en casamiento, y que serán como los ángeles del cielo, los que no pueden hacer, los que nos pueden hacer pensar que son asexuados. O sea, allá en el cielo no hay reproducción, no hay cosas así, y serán como los ángeles. La condición que usted tiene de hombre o de mujer es una condición temporal para el cual Dios lo puso en este mundo. Dice la Biblia que usted va a tener un nuevo cuerpo y va a tener un, un, un nuevo nombre, y usted va a ser una nueva persona con con una apariencia tal vez diferente, pero no van a haber hombre, mujer, ni se dan ni se casan. Entonces usted tiene que tener presente que, en cierto modo, el matrimonio también es, un tipo de prueba en este mundo, de cómo llevamos esa relación. Entonces, pero que no se prolonga en el tiempo, aunque las canciones románticas le digan que te amaré más allá de la muerte y nos vamos a encontrar en el cielo para seguir amándonos y todas esas cosas, la gente se traga todos esos cuentos, pero usted tiene que manejarse la verdad de Dios. El matrimonio termina aquí, se termina aquí, palabra de Jesús, y allá seremos cada uno independiente. No, no significa que no nos vamos a conocer, no, yo creo que habrá algo que nos hará no establecer relaciones. Yo no sé cómo son las relaciones entre los ángeles, cómo son, cuando digo relaciones, estoy hablando de cómo se manejan ellos a nivel de grupo, amistad, hay jerarquía, ejército. También tenemos que tanto la familia y el matrimonio es una creación de Dios, y que el hombre ha tomado como si fuera su invención y lo ha distorsionado a su gusto, apartándose totalmente de la dirección que le da la palabra de Dios. Y como usted puede ver en esa foto, no solamente tiene que ver con el matrimonio de este tipo de homosexuales o cosas así, sino que también es la forma de llevar el matrimonio. Ahora existen cosas tan extrañas en los matrimonios como libertades para relacionarse con otras personas y seguimos en el matrimonio, formas de manejar la economía, formas de manejar la vida, eh, una serie de cosas que el matrimonio se ha distorsionado. Pasan a ser como relaciones más que nada comerciales, o relaciones de tipo amistad con una ventaja, no sé. El matrimonio se ha ido distorsionando a partir de estos matrimonios que son de carácter homosexual, que no están establecidos en la Biblia, porque el matrimonio es una creación de Dios y el hombre lo ha distorsionado. El matrimonio fue creado por Dios, no lo creó el registro civil. El matrimonio no lo creó el hombre, el matrimonio es una creación de Dios y va a seguir siendo una creación de Dios, aunque el hombre busque distorsionar el matrimonio. Entonces, eso es la cosa que nosotros tenemos que tener muy presente. Veamos para acá un poquito más, para ir al texto mismo. En la familia también Dios estableció un orden. Escuche esto, en la familia Dios también estableció un orden. Y para entender mejor el estar sujeta, debemos considerar que también dice que existe una cabeza, por lo cual Dios estableció al marido como cabeza de la familia, el cual debe asumir la responsabilidad, escuche esto, de guiar a la familia y de ser un ejemplo para ella. Y en el momento de tomar una decisión que afecte a toda la familia, él ante Dios es el responsable. Entonces, cuando Dios estableció al hombre como jefe de familia, no lo estableció para que ejerciera una opción de tirano o de una autoridad abusiva, sino para ser un guía, para ser el que refleja, así como cuando nosotros, ¿a qué miramos nosotros? Como ejemplo de vida. ¿A qué la Biblia nos dice que debemos mirar como ejemplo? A Jesucristo. Él es la cabeza. Entonces, cuando nosotros queremos ver cómo conducir nuestra vida, ¿dónde buscamos? En las palabras de Jesucristo y en el caminar de Jesucristo. Entonces, cuando la Biblia dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, ¿Cristo cómo es cabeza de la iglesia? Cristo dice, él mismo nos dio ejemplo. Dice que resistió el oprobio y que nos dio ejemplo. Entonces Jesús le dice a los discípulos, ejemplo os he dado. Entonces, cuando el Señor establece al hombre como jefe, como cabeza de la familia, no lo establece con el afán de ser un tirano, un dictador o una persona abusiva, lo establece para que sea un guía y un ejemplo, porque tampoco puede haber muchas cabezas. Usted sabe que la Biblia dice que cualquier reino dividido o cualquier casa dividida se derrumba. No puede haber en una casa mucha gente que sean los
los que estén a la cabeza de la familia. Eso no tiene sentido. Pablo, el mismo Señor dice que una casa de día se derrumba. Tiene que haber una persona que sea responsable de cortar el queso, pero vamos a ver que no es tan simple. Y esta persona tampoco puede ignorar a la persona que Dios le puso al lado, que es súper importante eso. Pero Dios estableció una cabeza al cual le va a ser responsable. Escuche esto, le guste o no le guste al hombre, o le guste o no le guste a la mujer, cualquier cosa que pase en la familia, ante Dios es responsable del hombre, y el que tiene que responder, el marido, no el hombre, el marido. El ser cabeza de la familia nunca ha implicado un liderazgo tiránico y abusivo hacia la esposa y los hijos. También debemos recordar que la Biblia dice que cuando Dios estableció el matrimonio, estableció como propósito que la mujer sería ayuda idónea. Y cuando se habla de idónea es porque es de su misma naturaleza. Entonces, cuando Dios estableció el matrimonio, dice, le daré ayuda idónea. ¿Qué significa eso? Una compañera a quien consultar, una compañera con quien marchar codo a codo, una compañera de vida. No es una socia, es una persona que está a mi lado como una socia, no como una persona inferior. Porque la Biblia nunca, en ningún texto de la Biblia, usted va a encontrar que la mujer es considerada inferior al hombre. Pero sí existe un orden establecido por Dios. En ninguna parte de la Biblia usted va a considerar que Dios habla de la mujer como alguien inferior. De hecho, usted va a encontrar en la Biblia mujeres guerreras, mujeres estrategas, mujeres que fueron digamos, organizadoras. Usted va a encontrar un montón de mujeres. Y muchas de ellas Dios las dignificó. Mujeres muy astutas, muy inteligentes, capaces. Usted va a encontrar todo tipo de mujeres en la Biblia que Dios destacó. Usted va a encontrar personas como Ruth, como Esther, va a encontrar en los jueces, va a encontrar mujeres como Débora y otros más que no les costó, no les tembló, una mujer que no le tembló la mano para cortarle la cabeza a un tipo. Hay que tener coraje, ¿verdad? Entonces la cosa es que están ahí. Entonces, la mujer fue puesta como una socia, como una ayuda idónea ante el hombre. Por lo tanto, el hombre peca contra Dios, el marido, cuando no considera la opinión de su esposa, cuando no considera lo que ella piensa, cuando no la toma y la saca. Pues el matrimonio muchas veces ha fracasado por estas cosas, porque las personas ignoran lo que piensa su esposa y tampoco le interesa que ella crezca como persona. Entonces, dice, es ayuda idónea. Es el orden que estableció Dios. Así que el hombre y la mujer se convierten en socios en esta aventura del matrimonio. Por lo cual el marido debería considerar en todo a la mujer, incluso debería ser la primera persona con quien acordar decisiones, y de no acordar, él debería tomar la decisión final y asumir la responsabilidad. Y ahí cuando no hay un acuerdo, alguien tiene que cortar el queso. Ojalá siempre hubiera un acuerdo, pero no siempre se produce. Alguien tiene que cortar el queso, como decimos nosotros. Alguien tiene que tomar la decisión final. Y normalmente aquel que ante la familia, ante los hijos, el que debe tomar la decisión final es el hombre, asumir la responsabilidad, el marido. Pero lo que él decía va a tener que responder ante ti. Y hay ejemplos en la Biblia. Hay muchos ejemplos en la Biblia donde las decisiones de los hombres, del marido, de la cabeza de la familia, afectó a toda la familia. Y él es el que responde ante ti. Incluso dice, la mujer debería ser la primera persona a quien consultar y con quien concordar y asumir la responsabilidad. Aquí empieza un juego diabólico, hermano. Un juego terriblemente diabólico, un juego mundanal diabólico. Porque aquel hombre que considera a su mujer, se burlan de él, le dicen macabeo, le dicen aquí, le dicen allá. Entonces hay hombres que no tienen la suficiente personalidad, porque la palabra de Dios siempre va a tener focos de distorsión. Entonces a través de las burlas, el hombre empieza a sentirse mal e incluso le meten en la cabeza que ni siquiera debería considerar a su esposa, sino que debería someterla. Y eso es en el ambiente social. Es un pensamiento diabólico. Esas burlas, esa forma de mirar las cosas. Mira que tú eres un mamito, que tú eres una persona macabea, que tú le haces caso, tu esposa te domina aquí acá. Es una forma de reírse de lo establecido por Dios. Porque esa es la lucha del diablo. La lucha del diablo no se establece en forma física, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra el principio, se establece en forma mental, en forma de pensamiento, en forma de establecer ideas, como las que está estableciendo ahora en la sociedad. Pero nosotros nos guiamos por la palabra de Dios.
Nosotros creemos la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que mi esposa es ayuda idónea, eso es, no es otra cosa. La ayuda que Dios me puso a mi lado. Dice, y es aquí donde se aplica la palabra sujeción, donde, donde una persona tiene que tomar una decisión final y las demás personas se sujetan. Pero en un matrimonio establecido bajo la palabra de Dios es muy difícil que no haya concordancia. Cuando los dos están sentados en la palabra de Dios, cuando los dos están metidos con Dios, cuando los dos siguen a Dios, es muy difícil que no haya concordancia. Todo lo contrario, lo que va a haber una ayuda un montón, va a haber suma. Lo que se le olvidó a uno lo va a recordar el otro, porque ambos están en la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que digamos, la unión en la iglesia está sometida a cuán fuerte sea la relación de cada miembro de la iglesia con Cristo. Porque por eso la Biblia habla de un mismo sentir, estamos todos vosotros en un mismo sentir. Para estar en un mismo sentir, debo necesariamente estar con Dios y unido con Dios. Porque si yo estoy metido con el Señor, tengo el sentir de Cristo. Y si el otro está sometido al Señor, tiene el sentir de Cristo. Entonces, lo ambos con un sentir de Cristo es muy difícil. Por eso dice, pero en un matrimonio establecido bajo la palabra de Dios, es muy difícil que no haya concordancia. Por lo tanto, no va a ser nada, necesario nada. La palabra de Dios es clara. Podría gustarnos o no, pero dice que las casadas estén sujetas a su marido, como lo están al Señor, como lo están al Señor. Bueno, hay muchas mujeres que no están sujetas al Señor también, que no hacen lo que Dios dice. Hay muchas personas que no entienden qué es lo que está sujeto al Señor, porque estar sujeto al Señor, mira, hay muchas cosas en la Biblia que a las personas no les gustan. Hay muchas cosas muchos mandamientos de Jesús que a las personas no les... Yo siempre uso este mandamiento, que es el que más veo constantemente yo. Es el mandamiento que más violan los creyentes. Es el mandamiento que más violan los creyentes conscientemente y no están dispuestos muchas veces a aceptarlo. Y es la orden de Jesús cuando dice que nosotros debemos perdonar a las personas. Y muchos creyentes se resisten a perdonar y no están de acuerdo y argumentan contra el perdón. No están sujetos al Señor, no están dispuestos a perdonar, no están dispuestos a decir, Señor, yo perdono porque tú me lo ordenas. No están dispuestos a hacer eso. Entonces, esta palabra es muy difícil de aceptar por los que no son hijos de Dios también, por los que no son hijos de Egipto y para algunos creyentes también. Nota importante, ninguna mujer debe mantenerse en una relación donde el marido la maltrata física y mentalmente, hasta poner en peligro su vida y su salud mental. Y hay pastores y líderes que son testigos de estos abusos y ponen en peligro la vida de las personas y usan la Biblia para que estas mujeres se mantengan en una relación que podría ser mortal. Cuando una persona a mí viene a decir que está siendo golpeada de una, o sea, yo le digo, salga de su casa, salga de ahí. Usted no puede estar en un ambiente que le puede costar la vida. Entonces, no, acuérdense que el matrimonio es una cuestión de este mundo, pero hay mucha gente que ha muerto. Estos tiempos son de una locura tremenda, donde incluso el, eh, el, el sistema de justicia no ha podido lidiar con esto. Ha puesto protección, los tipos igual llegan a la casa y matan a su esposa, a sus mujeres. Hay una locura, es una mente de locura. Ninguna persona puede estar en un lugar donde está en peligro su vida. Debe salir de ahí y buscar, y nosotros deberíamos tener lugares de refugio para todas esas personas que están siendo abusadas. Deberíamos establecer eso. Pues, el mundo está enfermo, hermano. La gente está enferma de la mente. Tenemos una locura donde las personas, como aún a veces, son alejadas con orden de restricción, de no acercarse a la persona. No sé qué habrá en la mente de esa gente, que igual va escondido y va con armas para meterse a la casa y matar a la persona. Hay una cosa que usted tiene que entender. Con respecto se ha establecido que el femicidio es una intención de matar a mujeres por el hecho de ser mujer. Nadie mata a una mujer por solo hecho de ser mujer. Es muy difícil. No hay hombres que salen a matar mujeres por ser mujeres. El problema de la muerte, de los asesinatos de mujeres es más grave. Detrás de eso hay una cuestión cultural, hay droga, hay alcohol, hay enfermedades mentales, hay de todo. Si nosotros seguimos con la idea, o si el mundo sigue con la idea
de que los femicidios son producto del odio que tiene el hombre contra la mujer, no se va a resolver nunca el problema, porque la situación de fondo son otras. Tienen que ver con drogas, tienen que ver con formaciones, tienen que ver con problemas mentales, hay que buscar el origen de eso. Pero no hay hombres, no hay corrientes de hombres que salen a la calle a matar mujeres por ser mujeres. No. Y muchos casos, me acuerdo del testimonio del pastor Fonseca, que fue a dar a la cárcel, fue el pastor ese Carval. Él dice que en una borrachera que tuvo en su casa, eh, se puso a discutir con su mujer. Y discutieron ambos y él la empujó, le pegó un empujón en la cocina y salió, pero más que era un golpe con violencia y salió, dice. Y cuando volvió, encontró a su mujer que se estaba desangrando porque se había golpeado la cabeza y había muerto. Y así llegó él a la cárcel. Y ya después pues, empezó a ser pastor. Entonces, hay muchas causas. Por ejemplo, ahí la causa de muerte de la mujer es el alcohol. Hay otras causas de otro. Entonces, si empezamos a buscar causas, a lo mejor podríamos disminuir, la verdad, las causas, pues, se podría disminuir mucho estos asesinatos. Pero no hay una línea de que existe una corriente de hombres odiando a mujeres y por eso la quieren matar. Eso es una cuestión ideológica y que no ha dado ningún resultado porque los asesinatos a mujeres aumentan. Todas las políticas que se están haciendo para disminuir esto han aumentado. Todos los años mueren más mujeres y no disminuye la muerte de mujeres, porque no se buscan las causas reales por cuales la mujer está siendo muerta. Veamos un poquito más adelante. Dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Estamos leyendo del 5 del 25 al 27. Y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El orden del Señor hacia los maridos, la orden del Señor hacia los maridos de amar a sus mujeres no tendría sentido si el amor solo fuera un sentimiento, porque los sentimientos son cambiantes y surgen de manera espontánea, por lo que no se sujetan al control de la voluntad. Entonces, le puede decir a alguien, oye, tú amas, pero es que yo no siento amor. Tú tienes que amar a esta persona, es que yo no siento amor, porque estoy situando el amor en mis sentimientos, en mis emociones. Entonces, esta orden, porque es una orden del Señor, dice, marido, ama a vuestras mujeres, no es una sugerencia, no es si tú quieres, si a ti te parece, marido, ama a vuestras mujeres. Y aquí entramos en un gran dilema. Los hombres se preocupan de qué significa amar a la mujer y cómo se ama a la mujer. Aprenden a amar, no lo van a hacer, y no lo van a hacer nunca. ¿Sabes por qué no lo van a hacer? Porque mientras el mundo crea que el amor es un sentimiento, van a seguir pensando, mirando hacia adentro a lo que sienten y van a decir, yo siento amor o no siento. Por lo tanto, todo se reduce a un sentimiento. Entonces, la orden del Señor hacia los maridos de amar a sus mujeres no tendría sentido si el amor solo fuera un sentimiento, porque los sentimientos son cambiantes y surgen de manera espontánea, por lo que no se sujetan al control de la voluntad. Usted no controla con su mente lo que va a sentir o lo que no siente. Los sentimientos surgen, de repente usted puede, y las emociones también surgen. Usted puede sentir malestar por algo que vio y eso se le brotó espontáneamente. Puede sentir alegría, puede sentir desagrado estar con una persona. Son sentimientos que surgen de forma espontánea. No es que usted dice, voy a controlar esto. Y usted le dice a una persona, oye, cálmate un poquito, no me digas así a esa persona, es que no lo soporto. Pero soporta, es que usted le puede decir a la persona, sopórtala, es que no lo soporto, porque es algo que está mirando de adentro. Entonces ahí estamos apelando a los sentimientos. Esta orden de Jesucristo no tendría ni un sentido sobre algo que no controlamos. Si el amor fuera un sentimiento, esa orden no tenía sentido. Entonces tenemos que ir más allá. Entonces el amor no es solamente un sentimiento. A veces estos sentimientos se usan como una excusa para terminar el matrimonio, dando como argumento, es que ya no siento lo que sentía antes por su cónyuge, es que ya no siento lo que sentía, ya no amo como antes, ya no siento lo que sentía antes, porque está basado en sentimientos. Y esto se usa mucho ahora para terminar los matrimonios. Veamos, cuando Dios dice a tal de Pablo, marido, amad a vuestras mujeres, tiene la connotación que el marido debe tener acciones
hacia su mujer, que bendigan su vida, que procuren su bien, que busquen su crecimiento y madurez espiritual, lo cual no excluye que esto esté acompañado de un sentimiento. La base del amor son acciones. Nunca olvide eso. Una vez más, si alguien dice amar a su cónyuge y no procura su bien, está mintiendo. Está mintiendo. En la vida, en la relación humana pueden haber desencuentros, pueden haber diferencias y una serie de cosas. Eso es parte normal. Es parte normal de eso. Pero eso no tiene que ver con las acciones. El amor son acciones. Cuando usted ve el amor de Dios, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, es una acción. El amor de Dios se vio reflejado en acción. Cuando Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, no dice, si me amáis, sientan algo profundo en mí. Son acciones, guarden mis mandamientos. El amor es una acción. El amor se refleja en acciones que van acompañados de un sentimiento. Si las acciones que yo tengo no muestran ese amor, es una mentira ese supuesto amor. Cuando Dios dice que a través de Pablo, marido amado a vuestras mujeres, tiene la connotación que el marido debe tener acciones hacia su mujer. Y eso es lo que los maridos deben entender. Que su amor no es solamente un regalito, no es solamente un sentimiento, no es solamente un cariñito, no es solamente sexo. El amor es una serie de acontecimientos diarios en la vida que muestran que tú procuras el bien de la persona que está a tu lado, que procura su crecimiento, que procura su bienestar, que procura bendecir la vida de esa persona. Eso es amor, no es un sentimiento, porque la gente todo lo arregla con sentimientos y emociones, y de repente llegan ciertos días que la lloran, y aquí y allá, y la gente se conforma con eso, que eso no sirve. Son emociones de un día que cambian. Acuérdense que las emociones, los sentimientos son cambiantes. Un día puedo levantarme de la cama fervoroso, salto, quiero conquistar el mundo, con ganas de trabajar y hacer muchas cosas. El otro día no quiero a lo mejor me levanto con la gana de patear el mundo. Y hasta el perro que se me cruza le mando una patada. O sea, son estados emocionales o sentimientos que pueden estar ahí. Entonces, el amor no es un sentimiento. Entonces, te voy a repetir algo que está ahí puesto. Si alguien dice amar a su cónyuge y no procura su bien, está mintiendo. Está mintiendo. Existen noviazgos y relaciones que son enfermizas y que a pesar de los abusos y maltratos se mantienen en base a ataduras emocionales, económicas, sexuales, etc. Porque muchas personas no conocen ni entienden el verdadero amor. Y la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio una acción a su Hijo amado. Acciones. El amor son acciones. De hecho, no voy a entrar de nuevo en eso. Pero si usted va a Corintios 13, todo lo que dice el amor son verbos, son acciones. El amor no es jactancioso, no hace nada indebido, no busca, todos son verbos, son acciones. Entonces, cuando nos enfrentamos al amor, son acciones. Y muchos matrimonios se han mantenido fuertes y vibrantes porque esas acciones se reflejan permanentemente en la búsqueda del bien del otro, la preocupación del bienestar, y que no siempre, y no siempre se hace. Entonces, una de las cosas que nosotros que no entendemos es que nosotros en la vida tenemos que aprender, y también se aprende a amar. Y hay gente que dice, no, el amor es una cuestión de instinto. No, el amor no es instinto, se aprende a amar. Mucho de esto de lo que estamos hablando ahora, hay mucha gente que no lo entiende y ni lo sabe. Su relación es totalmente emocional. Hay otros que sí lo saben y que no necesitamos a lo mejor ni tener la Biblia para darse cuenta que eso es así. La iglesia no es una organización, una corporación. No es ni una organización, aunque algunas funcionan así. Aunque hay algunas iglesias que funcionan así, como una organización, como una corporación. La iglesia no es una organización. De hecho, existen estructuras organizacionales eclesiásticas gigantes. Son elefantes blancos que no hacen nada, que se mantienen a sí mismas. La iglesia es la gran familia de Dios. La iglesia es la gran familia de Dios. Y la Biblia lo dice, que es la familia, compuesta por todos los discípulos de Jesucristo nacidos de nuevo. Una, separe usted lo que es la iglesia del Cristo y lo que es la congregación. La congregación o la iglesia, los templos, y reunirnos en templos y establecer una forma, una organización eclesiástica,
No es bíblico, es una cuestión funcional. Algunos han establecido congregaciones con sus templos y con su forma de ser que ha aportado al desarrollo, que ha ayudado al evangelismo y una serie de cosas. Y otros son relativamente organizaciones religiosas que no aportan nada, que se automantienen a sí mismos. Entonces, la iglesia no es un edificio, no es una organización, es un conjunto de creyentes, nacidos de nuevo, hijos de Dios. Esa es la gran familia de Dios. Cuando la iglesia partió, no tenía templo, no tenía lugares, se reunían en espacios, se congregaban en casas, en pequeños grupos o en grupos grandes. La iglesia nunca necesitó templo. La iglesia es un conjunto de creyentes. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que a los templos de la iglesia va a ir todo tipo de personas. Gente que realmente nació o no y gente que no es nació o no. Gente que va a ir por lo social, gente que va a ir porque es bien mirado ir a la iglesia, o hay gente que va a ir porque anda buscando otras cosas que no es la Dios. Usted se va a encontrar con gente que va a usar la iglesia como un lugar para esparcir su propia idea. Por lo tanto, si usted cree que la iglesia es el templo y la organización, no. Cuando la Biblia se refiere a la iglesia, cuando estos textos se refieren a la iglesia, se refieren a esta gran familia de Dios, compuesta por todos los discípulos de Jesucristo nacido de nuevo. A eso se refiere. No se está refiriendo a las estructuras, sino a eso. Si usted dice, no, la iglesia tanto, es una iglesia que está llena de manchas, no, usted en un templo usted va a encontrar cristianos, no cristianos y todo, va a encontrar infiltrados, va a encontrar de todo. Eso no, por eso cuando Jesús dice, ¿cuál es el patrón de reconocimiento? No dice, cuando vean una iglesia así, sabrán que esta iglesia es de Dios o no es de Dios. No, no dice eso. Dice, por su fruto los conoceréis. Está hablando de personas, de gente, que el árbol malo no puede dar buenos frutos, ni el árbol bueno puede dar malos frutos. No, está hablando de eso, que hay una forma de reconocer quién es parte de esto y quién no. Entonces, la iglesia no es una organización, no es una corporación, no es un edificio. La iglesia está compuesta por los creyentes. Y estos textos que estamos leyendo están dirigidos a eso. Pablo dice que Jesucristo se entregó a sí mismo por esta gran familia que es la iglesia, con el fin de que a través del bautismo, el agua, recuerden eso, dice, recuerden el texto que le damos, dice, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua, que es el bautismo, por la palabra, ¿verdad? Vamos, dice. Dice, con el fin de que a través del bautismo, el agua, los creyentes se identifiquen con la familia. O sea, cuando yo me bautizo, me identifico con Cristo. Esa es la finalidad. Y me identifico públicamente con Jesucristo. El bautismo es una... Ahora, para usted, en estos tiempos, tal vez no signifique nada, mucho. Lo meten en el agua, lo sacan del agua y es un acto de fe. Pero para los creyentes de la primitiva iglesia, bautizarse significaba el perder a la familia, exponerse a la muerte, porque se identificaban como creyentes de Cristo. Ya la gente sabía que al bautizarse eran parte de los discípulos, eran creyentes y los creyentes eran perseguidos. Dice, los creyentes se identifican con esta familia y a través de la palabra, las escrituras, estos creyentes van a saber la voluntad de Dios, sus preceptos y mandamientos para que la iglesia, la familia de Dios, tuviera una forma de conducirse apartada, santificada de las costumbres del mundo. Cuando dice para santificarla es para apartarla a través de la palabra. Ahí están los mandamientos, están los preceptos, están las promesas, está todo. Yo a través de la palabra sé qué es la voluntad de Dios y cómo quiere que yo me conduzca en el mundo como parte de la iglesia. Todos ustedes y yo somos parte de la iglesia de Dios. No constituimos una congregación, pero somos parte de la familia de Dios. Y estamos unidos a otros creyentes. Y no todos los que van a la iglesia, a los templos, son hijos de Dios. Y no todos se van a salvar. No todos los que están en la iglesia son realmente discípulos de Cristo. No todos. Porque ahí puede entrar cualquier persona. Entonces, el Señor a través de su palabra nos muestra la voluntad y la manera en que quiere que nos conduzcamos. A través de la palabra conocemos los mandamientos. Cuando nosotros entramos recién convertidos al cuerpo de Cristo, no sabemos nada. Y lamentablemente, algunos creyentes verdaderos no leen la palabra de Dios, no se enteran de lo que Dios quiere, no buscan de Dios.
Y muchas veces todo su andar está en base a lo que dicen sus líderes. Y hay líderes que están muy perdidos, hay líderes que buscan su propio bienestar. Hay lugares donde el único interés que tiene el liderazgo es sacarle hasta lo que no tiene económicamente a la gente. Hay lugares donde el pastor ha tomado el liderazgo ha tomado un nivel que le dice hasta con qué casarse a la persona. Eso es una aberración del porte un buque. La, las, las, eh, las tareas que Dios le dio a los líderes están claramente establecidas en la Biblia, ¿verdad? Y usan muchas veces cosas como el ungido de Dios, que no hay que tocar. Hermano, ningún pastor es un ungido de Dios. Los ungidos son los reyes y los sacerdotes. Nosotros somos, según la Biblia, constituidos por Jesucristo. No ungidos por Jesucristo, constituidos. Porque la Biblia dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, maestros. Somos constituidos. Ahora que hagamos una ceremonia de poner las manos y orar, eso es algo que también inventamos nosotros. Pero pastor, ¿cómo es que a Pablo oraron, le pusieron las manos para mandarlo de Antioquía? Oraron por él para bendecirlo, pero no para establecerlo. Pablo ya estaba establecido como apóstol por Dios. Él dice, a mí nadie me estableció sino Jesucristo. Entonces eso es una manipulación de la Biblia, ¿no? El ungido de Dios, el ungido de Dios. La Biblia nos dice que el pastor es más, el pastorado es un don de Jesucristo, no es un poder jerárquico. Y dice que los pastores debemos ser ejemplos de la grey y debemos servir a la grey con voluntad, no por ganancias deshonestas. Y dice la Biblia que cada miembro, cada creyente debe considerar cómo ha sido la conducta de su pastor y debemos imitar su fe, si ha tenido fe. Entonces hay una distorsión, una manipulación escritural que es diabólica, que se salta la Biblia, que se usa la escritura para... No, la Biblia dice que los pastores son constituidos, no son ungidos. De hecho, usted y yo, y todos somos ungidos. La Biblia dice, vosotros tenéis la unción del santo. O sea, todos la tenemos. Todos tenemos la unción del santo. Todos somos ungidos. Pero Dios tiene ministerios. Jesucristo tiene ministerios. Tiene ministerio que entrega a las personas y las constituye. No las unge, las constituye. Porque ya estamos ungidos. Entonces, perdone que me apasione tanto por esto, pero el abuso a mí me desespera y muchas veces son abusados porque se dejan abusar porque no conocen la palabra. Nosotros nos fuimos llamados a conflicto. Si usted está en un lugar donde no corresponde, salga de ese lugar nomás. La familia de Dios dice, estos creyentes, sus preceptos para que la iglesia, la familia de Dios, tuviera una forma de conducirse apartada, porque ya no podemos andar como el mundo. Porque si Jesucristo me dice que ame al enemigo, yo debo amarlo. Si me dice que perdone, debo perdonarlo. Si me dice que yo procure el bien de las personas y que ore por aquellas porque están, aún aquellos que me persiguen, yo debo hacerlo. Entonces yo me aparto de la ley del mundo, que la ley del mundo busca el revanchismo. Me aparto, soy apartado, santificados apartados del mundo, que son contrarias al orden de Dios, las costumbres de este mundo que son contrarias al orden de Dios. A través de la escritura yo me doy cuenta qué es la voluntad de Dios y lo que es contrario a Dios. De hecho, cuando nosotros nos convertimos, o cuando usted se convirtió, usted tuvo que dejar muchas cosas que se dio cuenta que no le agradaban a Dios, que no era lo que Dios quería en su vida. Y aún creo yo que debemos dejar cosas que no son convenientes y que algunas veces son cosas regalonas de la vida. El propósito de Jesucristo es presentarse a sí mismo, una iglesia llena de la presencia de Dios. Cuando dice sin mancha, llena de la presencia de Dios. Perdón, una iglesia gloriosa es llena de la presencia de Dios. Dice, vamos a leer el texto para que lo podamos ver y vamos a entender bien. Dice, el 27, a fin de presentarla así una iglesia gloriosa, gloriosa, ¿qué es lo que es la gloria? Una iglesia gloriosa llena de la presencia de Dios. Eso es la gloria de Dios. La gloria gloriosa es con presencia de Dios, donde se siente esa presencia, donde se palpa esa presencia, donde la presencia está activa. Que no tuviese manchas ni arrugas, ni cosas semejantes, sino que tuviese santa y sin mancha. Veamos eso, ¿para dónde va eso? Dice, el propósito de Jesús es presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, llena de la presencia de Dios, sin mancha, que no esté contaminada, pues. Porque cuando usted tiene una ropa puesta o algo está y ve una mancha, es algo que ya contaminó su cuerpo, su ropa.
ya su ropa no es la misma, tienen que sacar esa mancha, porque se introdujo algo que no es propio de la ropa. Si usted, no sé, pues si de repente tiene una mancha de sangre, no era parte del diseño de la ropa que tuviera una mancha de sangre, o una mancha de aceite, una mancha de comida, está manchada. Entonces, cuando estamos hablando de manchas sin contaminación, una iglesia que no mezcle cosas que son del mundo con cosas que son de Dios, una iglesia sin contaminación, y lamentablemente en la iglesia, en las congregaciones y en el pensamiento de algunos creyentes, se ha contaminado mucho la mente de algunos que están siendo muy condescendientes con las filosofías de este mundo, muchas de ellas abiertamente contrarias a Dios. Y los creyentes están con una mezcla. La Biblia dice, yo voy a venir a buscar una iglesia sin manchas, sin contaminación, sin estas mezclas, ni arrugas. ¿Qué significa eso? Descuidada, pues. Cuando usted viene a una persona que está con su ropa todo llena, toda arrugada, o cuando usted pesca un cuaderno y lo tiene todo así ajado, la gente dice, esta persona es descuidada, esta persona no es cuidadosa. Cuando dice sin arruga, no una iglesia descuidada, sino preparada, una iglesia que está activa, una iglesia que está cumpliendo la voluntad de Dios. Eso, personas que están cumpliendo la voluntad de Dios. Ni cosas parecidas, dice, a esta. Entonces, eso es. El propósito de Jesucristo es presentarse a ti mismo una iglesia gloriosa, llena de la presencia de Dios, sin mancha, no contaminada, ni arruga, no descuidada, ni cosas semejantes. Eh, mis queridos hermanos, en todo esto espero en el Señor que esté haciendo de edificación o haya sido edificación esto. Eh, bueno, a ver, espérense, ahí, ahí estamos, entonces vamos, allá,